Es una alegría que una vez más podamos llegar a sus hogares, en el lugar donde nos escuche o donde nos ve también y presentar este programa. Así que nosotros le damos la bienvenida una vez más a esta nueva edición del programa Escudriñando las Escrituras. Semana tras semana para nosotros es un gran privilegio compartir con ustedes del comentario de la lección de escuela sabática que también compartimos acá en Orión Estéreo, la emisora que presenta a Jesús, y también pues llegamos a través de los canales de televisión que nos ven en Huehuetenango, acá en Totonicapán, y a través de las páginas en Facebook. La lección número 2 es la que repasaremos esta semana, el mensaje de Hebreos. Ese es el título y el texto que Dios nos invita también para que podamos tenerlo en mente. Lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 8, el verso 1, que dice de la siguiente manera: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios del trono de la majestad en los cielos. Qué maravilloso, porque al momento de estudiar la carta a los Hebreos, este sermón, este tema, como lo hemos estudiado también, nos damos cuenta que también Dios quiere comunicar un mensaje para nosotros. Así que en este momento le damos la bienvenida, y también para nosotros es un gusto tener una vez más a Walter. Walter, gracias por estar con nosotros en el programa, y también pues deseamos que puedas enviar tu saludo a la audiencia. Gracias, Denilson. Bueno, es un gusto nuevamente saludarles, queridos hermanos y amigos que están ya en sintonía y viendo esta transmisión. Esperamos de que podamos salir bendecidos a través del estudio de la lección. Amén. Pues claro, siempre es una bendición, ¿verdad?, que juntos podamos el día de hoy tomar nuestras sagradas escrituras. Y como lo hacemos también cada semana, pues hoy tendremos también 3 tópicos, 3 partes en el cual vamos a dividir nuestro estudio. La primera parte, Cristo nuestro Rey. La segunda parte también de nuestro tema, nuestro tópico, es Cristo nuestro mediador. Y la tercera parte, un mejor pacto. Así que antes de dar inicio a comentar y abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Así que, Walter, queremos pedirte a ti para que también seas quien puedas conducirnos en este momento. Inclinemos nuestro rostro en el lugar que nos encontremos y vamos a orar. Padre amado, una vez decimos: Santo, Santo es tu bendito nombre, Señor. En este momento queremos pedir de que tu Santo Espíritu, Señor, pueda preparar nuestra mente y nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, pueda hacer esa luz en nuestra vida y pueda guiarnos en cada momento, en cada etapa en la que hemos de pasar en este mundo. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana entonces, Walter, hablamos del mensaje de Hebreos. Prácticamente nos damos cuenta que pues los lectores de Hebreos, ¿verdad?, los lectores de esta carta, pues probablemente se sintieron algo también difícil, ¿verdad?, al momento de poder vivir esa etapa de ellos aceptar a Cristo en su corazón, en sus vidas, porque estaban pasando por problemas, ¿verdad? Si eran hijos de Dios, ¿por qué estaban pasando por sufrimientos? Puede llegar a ser una pregunta, ¿verdad? Oye, si hemos aceptado a Dios, hemos aceptado a Jesús, ¿por qué estamos padeciendo por esto? Puede ser de algunas preguntas que ellos pudieran hacerse, pero es por eso que escribe pues Pablo esto, ¿verdad?, para exhortarlos, animarlos y saber que el mensaje principal de Hebreos es Jesús, ¿verdad? Así que entramos a ver esta parte importante también dentro de nuestro tema, que es el mensaje de Hebreos, es presentar a Jesús también. Correcto, Denilson. Bueno, como tú ya lo decías, pues tristemente en nuestra estadía en este mundo, pues vamos a tener que experimentar diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Y creo que, como bien lo decía la introducción de la lección, es de que los hebreos estaban pasando un momento difícil, Claro. donde Pablo pues tuvo la necesidad, y hoy en día nosotros también tenemos esa necesidad de escuchar un mensaje de esperanza. ¿Y dónde lo vamos a hallar sino en la palabra de Dios? El apóstol Pablo, al ver al pueblo de Hebreos, entonces él les resalta, les recuerda de que Jesús ya vino a este mundo, que todas las promesas que se habían hecho con el pueblo de Israel, que fue liberado de Egipto, se estaban cumpliendo a cabalidad de la palabra de Dios. Dios es el mismo, y por eso él dice que Él es el principio y el final. Él es el alfa y el omega. Él no cambia su amor hacia cada uno de nosotros. Pero en momentos difíciles, quizá nosotros también hoy en día, ¿verdad?, nos olvidamos quizá de esas promesas. Y por eso es importante siempre recordar lo que en la palabra de Dios nosotros encontramos. Y la carta o el mensaje a los hebreos, pues era eso, ¿verdad? Recordarles de que Dios era el Rey
de nosotros, seguirá siendo por la eternidad, porque Dios es un Dios eterno. Así es. Y es interesante, como tú decías, Walter, que pues hoy nos centramos, ¿verdad?, en eso que muchas veces no solo los hebreos vivieron en ese momento, sino nosotros también, ¿verdad?, podemos recibir el mensaje. Y yo quiero comenzar diciendo también que pues lo que vamos a estudiar como Cristo nuestro Rey, Cristo nuestro mediador, y Él es también, ¿verdad?, el sacerdote en un mejor pacto, todo eso representa que Dios tenía un mensaje especial. Dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 1, el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, así inicia el libro de Hebreos, ¿verdad? Verso 2 del capítulo 1. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me gusta mucho, ¿sabes? Porque habla específicamente, pues, el libro de Hebreos diciendo, ¿verdad?, que Dios habló siempre. Dios quiere comunicar un mensaje siempre. Dios es el que desea hablar a su pueblo siempre. Lo hizo por los profetas, pero luego dice, lo hizo por el Hijo, dice. Y me gusta mucho porque sabes que esta preposición que se encuentra acá, otras versiones pueden traducirlo como en el Hijo. Otras pueden decirlo también que al Hijo, Él es el mensaje. No solo Él comunica el mensaje, o sea que Jesús es quien también pues comunica especialmente lo que el Padre desea hacer, ¿verdad? Sino en Él encontramos el verdadero mensaje. ¿Y cómo es eso? Me gusta mucho porque también la carta de Hebreos habla de lo que hace especialmente, ¿verdad?, directamente Jesús. Vamos a ver eso. Cristo fue el creador del universo, se constituyó como un rey, como un mediador, como aquel también abogado y aquel sumo sacerdote, ¿verdad? Eso a manera de introducción, porque ahora nos vamos a introducir a ver entonces de qué manera podemos ver que Dios entonces comunica no solo el mensaje, sino vemos en él el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, Walter, ¿qué podemos decir de Jesús es nuestro Rey? Había un mundo perfecto que Dios había creado, pero lastimosamente cayó en pecado. Es una historia que en el libro de Génesis se nos relata, ¿verdad? Cómo Dios desde el principio, ahí en Génesis 1:31 dice que Dios creó el mundo, dice, y todo lo que había era bueno en gran manera. Pero, tristemente, ¿verdad?, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Dios, como tú lo decías, fue el que creó el universo, creó este mundo. Él se entiende entonces que Él es el Rey del universo, de este mundo. Pero cuando nuestros primeros padres pecaron, entonces ellos cedieron a Satanás el permiso para gobernar este mundo. Pero, ¿cómo es el amor de Dios? Porque a pesar de que esto sucedió, Él ya tenía el plan de salvación. Amén. Y eso es lo que hoy nuevamente nos recuerda a nosotros. Estamos en este mundo, tendremos aflicciones, tendremos dificultades, pruebas, pero no debemos de dejar de pensar de que nuestro Dios sigue siendo el Rey de este mundo, el Rey de este universo. Por un momento Satanás tomó el control, pero cuando Jesús vino a este mundo, cuando se cumplió lo que se había dicho de Él, que Él iba a venir, que Él iba a nacer, ¿verdad?, se iba a ser hombre, a través de ese sacrificio vivo en la cruz, Él entonces vence al enemigo. Nuevamente Él retoma el poder sobre este mundo. Amén. Por eso hoy nosotros no debemos de estar desesperados, no debemos de sentirnos solos, porque Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Él permite que tengamos pruebas, pero no dejemos a un lado de que Dios está con nosotros, de que Él sigue siendo nuestro Rey, de que Él es el que gobierna hoy en día. Así que, Denilson, es importante, ¿verdad?, como también la lección de este día nos muestra, ¿verdad?, específicamente el libro de Hebreos 1:5, ahí entonces nos da tres procesos, podríamos decir, ¿verdad?, en cómo el Señor, cómo Dios, ¿verdad?, da a conocer a su Hijo. Y nos dice que en primer lugar dice que Dios adopta a Jesús. Yo decía, el mensaje era Jesús. Cuando el mal entró a este mundo, Jesús entonces era el mensaje de salvación, ¿sí? Entonces Dios dice, adopta a Jesús. Ahora, luego, en segundo lugar dice, Dios presenta al Hijo ante la corte. Antes de que el Señor viniera a este mundo, antes de que Jesús viniera a morir, allá dice que en las huestes celestiales fue presentado
¿verdad? Como el Hijo de Dios. Ahora, en tercer lugar dice, Dios entroniza al Hijo. Aquí entonces se le da el otorgamiento también a este Ser Supremo que se despojó de su trono, vino a este mundo, murió, y entonces se cumple, ¿verdad?, el proceso del plan de salvación, que hoy somos nuevamente salvos por la muerte de Cristo Jesús. Y eso es lo interesante, Walter, y yo con esto, porque nuestro estudio es el libro de Hebreos, ¿verdad? Como tú muy bien lo decías, y compartías muy puntualmente lo que Jesús hizo por nosotros. Al momento de decir, la raza humana, Adán y Eva, especialmente Adán, le concedió el poder de este mundo, ¿verdad? El gobierno de este mundo a Satanás, pero Jesús le dio nuevamente, ¿verdad? Le dio nuevamente la victoria, ¿verdad? Aquellos que creen en Él, cuando Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él derrota al enemigo ahí. Él nuevamente toma, ¿verdad? Ahí el gobierno de este mundo. Pero yo quiero entonces hacer énfasis en lo que dicen estos textos para poder entenderlos. Dice el verso 5 de Hebreos, el capítulo 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Dice. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero el Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. A la cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, estos textos bíblicos también, Walter, nos hacen referencia a una plática, por decirlo así, una plática familiar en el cual pues Dios está hablando, comunicándose al Hijo, ¿verdad? O sea, yo a otro le he dicho, tú eres mi hijo, yo soy padre tuyo. Le dice, ¿verdad? Que tienes autoridad y ahora te pongo y te coloco como rey. Bueno, para explicar todo esto, como tú decías muy bien, ya lo hemos visto en la historia de la redención, ¿verdad? El mensaje de Dios siempre ha sido Jesús, Jesús, Jesús. Y es que Jesús es Dios también, pero Él decidió especialmente hacerse por un pequeño lapso de tiempo humano. Y cuando se hizo humano, Él como humano pudo vencer al enemigo, ¿verdad? A través de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Y cuando Él no pecó también, entonces, con ese mismo acto de Él morir, entrar en la muerte y luego resucitar, saca a todos los que pueden estar ahí y creen en Él y confían en Él. O sea que prácticamente está diciendo, aquí está el que sí pudo vencer y es Jesús. Este es mi Hijo, ¿verdad? Diciendo. Yo creo que realmente el mensaje de Hebreos, ¿cómo puede brindar un mensaje de esperanza? Diciendo que en su momento el enemigo tomó por un tiempo el control y fue gobernante. Por un momento también se le ha dado, y como dice también Apocalipsis, verá la autoridad de también traer malestar al pueblo de Dios. Pero sobre todas las cosas, el que sale victorioso es Jesús, ¿verdad? O sea que Él está diciendo, Él se hizo hombre, pero Él venció. A lo mismo que pasa con los seres humanos. Puede que alguien esté padeciendo por un problema ahora, Walter. Alguien que se sienta con un momento difícil por la prueba que está pasando. Pero ¿cómo podemos entonces encontrar esperanza? Si Jesús venció, hay esperanza que ese tiempo difícil pueda terminar y podamos vencer porque hemos creído en Jesús. Es impactante realmente lo que vemos en el libro de Hebreos. Este mensaje a los hebreos no solo es para ellos, sino para nosotros hoy en día. Y por eso esta lección nos habla y nos motiva a nosotros a seguir confiando en Dios. La lección muestra, ¿verdad?, que
de acuerdo a la muerte de Jesús, decían, Él era el rey de los judíos. Hoy nosotros no podemos tener esa idea, porque sabemos que Jesús es el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Él no es solo el rey de los judíos, pero bajo esas palabras murió el rey de los judíos. Pero realmente nuestro Señor Jesucristo es el rey, no solo de los judíos, sino de todo el mundo. Y es interesante, ¿verdad?, cómo también la lección y la palabra de Dios nos va mostrando, ¿verdad?, las promesas que se cumplieron, ¿verdad?, de cómo iba a venir este rey, porque algunos dirán, bueno, ¿el rey quién es? ¿O dónde está? Pero a través de la Biblia podemos ver desde el libro de Samuel, ¿verdad?, cómo se le fue dicho a David, que del linaje de él iba a venir Un rey, ¿verdad? un rey. Específicamente su nombre es Jesús, porque San Mateo lo dice, que el nombre que se le iba a dar es Jesús, ¿verdad? Entonces, de Nelson vemos nuevamente cómo el Señor, a través de estas promesas que se les fue dado aún a aquellas personas que no habían visto al Mesías, se fue cumpliendo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Es de que cuando el Señor vino, muchos no lo aceptaron, porque la palabra de Dios dice que por ellos vino y los suyos dice que no lo recibieron. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que dejaron de ver al Señor. Hoy en día nosotros, por los problemas, por las dificultades, por nuestro entorno en la que estamos, a veces dejamos de creer y de ver a Jesús, ver que Él es nuestra promesa. Él es nuestra fiel promesa. Entonces el mensaje de hoy es de que debemos ser fieles, debemos de tener fe en Cristo Jesús, porque todas las promesas que encontramos en su palabra, en momentos difíciles, en momentos de aflicción, se van a cumplir en nuestra vida si nosotros dejamos a Dios como nuestro Rey y nuestro vencedor, nuestro mediador, que más adelante lo vamos a ir viendo también como el Señor no solo se muestra como Rey, porque decimos, es fácil decir un Rey, pero ¿qué ha hecho este Rey por nosotros? Hemos visto que ha venido a dar su vida en la cruz del Calvario. Así es, y es interesante. ¿Qué te parece si leemos estos textos, Walter, cuando hablamos de Segunda de Samuel, ¿verdad? Segundo de Samuel, el capítulo 7, el verso 12 al 14, y dice, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él, dice, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dice, interesante, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando, y le está hablando al rey David directamente, ¿verdad? Yo voy a, especialmente de tu linaje, de tu familia, voy a sacar a uno que va a ser un rey, ¿verdad? Y yo seré padre por él. ¿Y no crees que será lo mismo que encontramos en Hebreos, el capítulo 1, cuando le dice, ¿a quién yo más le he dicho que yo soy padre para él, ¿verdad? Con Jesús. ¿Y cómo podemos explicar también cuando en Hebreos dice, yo he engendrado a mi hijo? O sea que Jesús tuvo un inicio, al parecer uno dice, ¿verdad? No, sino está haciendo referencia de que cuando Jesús venció en la cruz, de que cuando Jesús resucitó, cuando Jesús también entra al cielo y es recibido allá, Él dice, este es el nuevo rey. Y este es el que es proclamado y fue proclamado como el hijo de David, el que iba a ser el rey. Y iba a ser rey por la eternidad, ¿verdad? O sea que prácticamente está explicando no que él tuvo un inicio, sino tuvo inicio su reinado, especialmente porque él, siendo Dios, se rebajó siendo humano, y cuando se rebajó siendo humano, luego se levanta y luego él vence como humano, ¿verdad? Él se hace menor que los ángeles y luego experimenta ser mayor, porque prácticamente nos damos cuenta, ¿verdad?, que con su vida, que él vivió una vida de perfección, pudo vencer al enemigo. Así que, Walter, es interesante que también vemos a Jesús como mediador. El día lunes comentaba esto, ¿verdad?, especialmente en comparar estos textos con el libro de Éxodo, Samuel, Deuteronomio, y que no solo Dios iba a decir que él tenía un hijo, sino tenía muchos hijos, y era el pueblo de Israel también, que Dios les conocía a él como sus hijos también los reconocía. Bueno, ahora ya tocando la del día lunes, ¿verdad? Jesús es nuestro mediador. Nuevamente vemos aquí la función de este rey. Ya él se da a conocer como el rey de reyes, pero también sigue trabajando para el bienestar del ser humano. Sobre todo para encontrar, ¿verdad?, que el ser humano entienda
que a través de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, nosotros hoy somos salvos. Pero en Nelson, la Biblia nos muestra, como tú decías, desde el Éxodo, ¿verdad?, cómo a través del poder que Dios tuvo para liberar al pueblo de Israel, a través de su siervo Moisés, Él les estaba dando este mismo mensaje, ¿verdad? Que no Él solo había sido su libertador de la esclavitud del pueblo de Egipto, sino que también iba a ser su libertador a través del pecado, de que Él los libraba del pecado para que ellos fuesen salvos a través de las promesas del Señor Jesús. Sin embargo, ¿verdad? Vemos de que así como hoy en día nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tomamos esa actitud de infidelidad, decimos, ¿verdad? Porque eso sería el término infidelidad hacia Dios, porque no le somos fieles. Le somos infieles realmente, porque Dios nos dice no hagan esto y es lo primero que hacemos. Al pueblo de Israel se le dijo, mira, tienes que no es que someterte, sino tienes que tomar estos principios para que a ti te vaya bien, para que tú puedas entender de que esta es una bendición para ti. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuál fue la actitud de decirlo? No, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú mejor con él y lo que él te diga, nos lo dices a nosotros. Ya no querían oír la voz de Dios. El pecado, eso es lo que nos hace. El pecado nos aleja más y más y más de Dios. Ahora, el ser humano necesita realmente de un mediador. Pero ¿quién es el mediador de hoy en día de Nelson? Si no es Cristo Jesús. Hoy no podemos decir, tengo que ir a un pastor, tengo que ir a otra persona para que pueda ser el mediador entre Jesús. No, hoy tenemos la gran bendición de que nosotros podemos acudir a nuestro mediador, que es Cristo Jesús. Conocemos a Jesús. Conocemos a Jesús. Es otra gran bendición que hoy nosotros debemos de tener en mente. No solo decir el Señor es nuestro Rey, sino que hoy es nuestro mediador. Él es el que está ahorita en el cielo, ¿verdad? Intercediendo por nosotros, perdonando nuestros pecados. Así como el pueblo de Israel dejó a Moisés, ¿verdad? Un momento, y decirle, bueno, habla tú, como que Él es el que estaba mediando. Luego de eso el Señor entonces ya va llamando ahora a los sacerdotes, ¿verdad? Y vamos a ir viendo todo esto al terminar la lección, porque también nos va a dar a conocer, ¿verdad?, cuál es el objetivo de poder tener un mediador, porque ¿para qué voy a tener yo un mediador? ¿Cuál es la función de este mediador? Como seres humanos de Nelson, vemos de que fallamos a Dios una y otra vez, pero lo que debemos hoy de tener en mente es de que nuestro Señor Jesucristo nos sigue perdonando nuestros pecados, porque el tiempo de la gracia aún está sobre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar con Él. Reconocer que solo a través de este Rey de Reyes hoy nosotros seguimos siendo salvos. Que solo a través de Él nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que estamos hablando, ¿verdad?, de Cristo, nuestro Rey, prácticamente, que ese es nuestro primer tópico. Y entonces hemos dicho, y a manera de resumen, para terminar esta parte, Walter, hablamos entonces, y para nuestros hermanos también que nos ven en este momento, decimos claramente, ¿verdad?, que Dios fue rey porque venció al enemigo allí en la cruz. Y también, entonces, él fue el que, en Él se cumplieron las promesas, porque Dios había hecho muchas promesas al pueblo de Israel, ¿verdad? Y especialmente a Abraham. Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 22, el verso 15, dice, ¿verdad?, yo te voy a bendecir a ti, pero tu familia será de bendición a todo el mundo. Y eso se cumplió en Jesús, porque por Jesús podemos recibir la bendición. Él es el medio, porque Él fue el Rey perfectamente fiel, y por Él es que podemos recibir las bendiciones. Creo que ese es un mensaje de esperanza también, Walter, saber que tenemos a alguien especialmente, ¿verdad?, que nos puede representar, ¿verdad? Y hablamos de Jesús. Él se hizo hombre, se hizo más bajo de lo que son los ángeles, y Él dice entonces, pero yo salí victorioso de ello. Qué mensaje tan especial. Cristo, nuestro Rey, es lo que nos habla especialmente el capítulo 1 también, ¿verdad?, del mensaje a los hebreos. Así que vamos a ir a una pausa y regresaremos con la segunda parte de nuestro estudio de la cartilla de escuela sabática. Y estamos de vuelta una vez más con ustedes, y gracias por estar con nosotros. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de las diferentes plataformas, tanto en Facebook, en YouTube, a través de los canales también de televisión, allá en Varías, también compartimos a nuestros hermanos acá en Totonicapán, y a los que nos escuchan a través de la FM del 102.7 y 90.
96.5. Es un gran privilegio que podamos el día de hoy saludarles y gracias por estar con nosotros. Entramos a nuestra segunda parte, nuestro segundo tópico, Cristo nuestro mediador. Hablamos de que Walter específicamente, Jesús es un mediador, ¿verdad? Porque por medio de Él podemos conectarnos con el cielo. Pero ese mediador también es nuestro defensor, es nuestro sumo sacerdote. Pero si hablamos de la primera parte de nuestro defensor, hablamos de que pues Él es nuestra defensa prácticamente. Al parecer es como que una lucha, ¿verdad? Una guerra, pero tenemos a alguien que es nuestro defensor. Correcto, Nilson. Al momento de que el mal entró a este mundo, entonces este mundo se convirtió en el campo de batalla, ¿verdad? Sabemos de que aquí hay una guerra entre el bien y el mal, porque el enemigo pues también tuvo acceso. Pero ya vimos de que Jesús como nuestro rey fue el vencedor. O sea, Él se dio el control por el mundo cuando no es que Dios se dio, sino que nuestros padres se lo entregaron a Él. Pero Dios recuperó ese control, pero la guerra aún sigue. Entonces, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Fue bendecido a través de las promesas, nuevamente vemos un acto y llama mucho la atención, ¿verdad? Lo que el libro de Samuel dice, primera de Samuel capítulo 8, ahí podemos ver de que el pueblo de Israel pide a un rey. Es interesante esto, ellos ahora como que se estaban olvidando de quién es el Rey de Reyes, que era Cristo Jesús. Como que hoy en día también a nosotros no nos es suficiente reconocer de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes. Y decimos, bueno, necesitamos a un líder, necesitamos a un pastor, necesitamos a un hermano. Muchas veces nosotros creemos y confiamos a veces de que en este momento nosotros necesitamos, ¿verdad?, de esa persona, pero lo que quiero dejar no es que estoy diciendo que está mal, ¿verdad?, tener a un líder, a un dirigente, a un pastor, no es eso, sino que el pueblo de Israel pide un rey y el verso 19 y 20 del capítulo 8 del libro de Primera de Samuel dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Vemos que no querían oír la voz de un ungido de Dios. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Qué estaban dando a entender aquí? Que no querían que Dios realmente sea el gobernante de ellos. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios tomase el control completamente de nuestras vidas de Nilson, quizá hoy nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestras pruebas serían distintas. Pero muchas veces nosotros yo puedo. Es que por mí mismo yo puedo vencer. Yo puedo conquistar estas batallas. Y ese es el peor error del ser humano. Y el pueblo de Israel aquí lo refleja a través de decir, queremos un rey que nos gobierne. Y piden que el pueblo de Israel tenga el primer rey, ¿verdad? Porque no habían tenido, desde que la historia de la humanidad, ¿verdad? No se había nombrado un rey porque Dios era el que tenía esa palabra, ese privilegio. Era el gobernante. El gobernante, ¿verdad? El privilegio de presentarse ante su pueblo como el único rey de reyes. Pero nosotros a veces decimos, no es suficiente. Queremos ver a esa persona que esté sobre nosotros. Y cuando ya tenemos a una persona, a veces no nos gusta tampoco. Pasa en las iglesias, ¿verdad, Nilson? Que a veces decimos, bueno, mejor hacemos nosotros las cosas como sea. Y ya no, mejor que haya un dirigente, que haya un líder que va dirigiendo. Y cuando el líder va, como decimos, no, este no está funcionando bien. Y como seres humanos, realmente nosotros no queremos que nos gobiernen, ni queremos gobernar tal vez, porque cuando ya uno está, a veces tampoco quiere trabajar, quiere hacer. Pero lo que vamos acá, entonces, es entender de que nuestro Señor Jesús era el defensor de su pueblo en todo momento. Amén. ¿Verdad? Y un gobernante, un rey, esto es lo que hace por su nación. Toma decisiones para que su nación pues esté bien, ¿verdad? Ese es el objeto de tener a un gobernante, a un rey, de que las cosas puedan marchar bien. Pero hoy en nuestros días vemos de que las cosas son distintas. Pero ¿qué ha pasado realmente, Nilson? Es que nosotros dejamos a un lado realmente a nuestro defensor, que es Cristo Jesús. Y realmente esto puede aplicarse muy bien al mensaje que estamos compartiendo con Hebreos. Y como lo podemos decir nuevamente, ¿verdad?
comprendiendo lo que es el mensaje de Hebreos, es que el pueblo está viviendo por un momento difícil, pero les quieren comunicar un mensaje de esperanza, y el mensaje de esperanza es Jesús. No solo Él es el mensajero, sino Él es el mensaje. Hay que experimentar una vida en Jesús, y es por eso que dice, ¿verdad? Ya el libro de Hebreos, el capítulo 2, y yo quiero leer del verso 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio, dice, de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice también el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente, dice también, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí está diciendo, o sea, aquellos que han confiado en Él, ¿verdad? Así como dice el libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso 7, todos los que creen en Jesús son llamados hijos de Abraham, ¿verdad? O sea que haciendo referencia al Israel, al pueblo de Dios. Entonces, Él dice, y como lo hemos venido explicando, ¿verdad? Él es el defensor, Él es el que ha ganado las victorias. Ustedes dicen, ¿verdad? Porque ustedes son humanos, son más débiles. Él se hace humano, ¿verdad? Él se convirtió en sangre también y carne, dice. Pero Él venció. Y cuando Él venció, liberó a todos los que estaban sujetos a esa servidumbre y a esa maldición que es la muerte también. Por eso es interesante realmente, pues Walter, cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, porque nos da ese mensaje de esperanza. No se desanimen, porque al parecer los cristianos pensamos, estamos peleando una batalla solitarios, estamos luchando esta batalla como que al parecer solos. Pero es Dios quien está con nosotros, es Jesús. Dice Efesios el capítulo 6 también, ¿verdad? Que debemos ponernos la armadura de Dios, porque con ellos saldremos victoriosos, porque Jesús es nuestro defensor. Amén. Sí, y un claro ejemplo, porque ahorita estamos haciendo la comparación podríamos decir, del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios es fiel, desde el principio hasta el final. Amén. Y es una palabra eterna. Por eso, un claro ejemplo que también la lección nos muestra es la de David y Goliat, ¿verdad? Era como que el enemigo del pueblo de Dios contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, a través de David vemos, ¿verdad? A Saúl se le unge como el primer rey, pero él desobedeció. Y eso es lo que pasa hoy en día. Es que nosotros no somos personas fieles, somos personas infieles. Y Dios siempre va a estar viendo lo mejor sobre sus hijos. Y el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo defendido a través de la preciosa sangre de Cristo. Por eso entonces cuando falla el primer rey que pide el pueblo de Israel, nuevamente el Señor llama entonces a David, ¿verdad? A David entonces se pone el ejemplo, ¿verdad? Cómo él derrotó a ese gigante. Hoy en día, y hemos escuchado un canto, ¿verdad? ¿Cuál es el gigante realmente que nosotros hoy en día tenemos, Danielson? ¿A quién nosotros entonces vamos a poner frente a este gigante? ¿Vamos a enfrentarnos nosotros personalmente? Jesús se nos olvida está que con tenemos nosotros. un defensor, su nombre es Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros hoy debemos de tener en mente. Yo no sé cuál será hoy el gigante, un problema económico, problemas familiares, problemas conyugales, no sabemos cuál es ese problema. Si usted, mi hermana, está esperando un mensaje, el libro de Hebreos hoy se lo está dando a usted. Hoy le está diciendo de que en ningún momento el Señor nos ha dejado solo. En ningún momento el Señor nos ha dejado ahí a la deriva de lo que pueda pasar. Que el gigante hoy nos va a vencer. No, el Señor es el que nos ayuda a poder vencer a estos gigantes. ¿Cuál es el gigante que hoy nosotros queremos llevárselo a Dios? No hay una persona más grande que Cristo Jesús, porque Él sigue siendo nuestro defensor. Me gusta mucho también el tema de el comprender que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Un sumo sacerdote, ¿cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Era el representante del ser humano, y este representante, ¿verdad?, llevaba la sangre de un corderito, y a través de la sangre del corderito también había un perdón de pecados, ¿verdad? Y especialmente vemos que el trabajo de los sacerdotes, o del sumo sacerdote exclusivamente, era reconciliar al pueblo, reconciliar al ser humano con Dios, ¿verdad? Y eso es lo mismo. Dios, el Padre especialmente, ¿verdad?, dejó instituido esa ley, pero por medio de Jesús podemos nuevamente conectarnos. El pecado es quien nos ha separado de Dios, del Padre, pero Jesús, por medio de Él ahora presenta, ¿verdad?, especialmente su sangre, y Él dice,
y yo soy el que también soy el sumo sacerdote por ellos. Pero me gusta mucho porque cuando hablamos del libro de Hebreos, hemos hablado de un mensaje de esperanza. Lo que pasó Jesús puede pasar con sus hijos, ¿verdad? Como lo hemos dicho. Dios a través de Jesús envía un mensaje al pueblo diciendo: lo que Jesús ha pasado, también ustedes lo van a pasar si confían en mí, ¿verdad? Van a ser victoriosos, van a ser tales personas, pero también pueden ser personas que puedan interceder. Y es aquí donde queremos ver específicamente lo que es Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Qué mensaje especial también Dios nos da en este día, de que Jesús es quien nos vuelve a conectar con el cielo. Nuevamente, Nilson, nos sumergimos entonces a lo que en el antiguo santuario se hacía, ¿verdad? Cuando Dios manda a edificar un santuario entre el pueblo de Israel, pues nuevamente allí viene la noción. ¿Cuál era el objetivo? Realmente el sacerdote no era el que daba el perdón de los pecados. Solo era una ejemplificación de lo que Dios estaba haciendo en el santuario celestial. Por eso acá la palabra de Dios nos dice: Jesús nuestro sumo sacerdote. Tú ya decías cuál era la función de un sumo sacerdote, pero qué hermoso es el Señor cuando Él dice que ahora nosotros somos el real sacerdocio. Amén. Ahora ya el Señor entonces nos aclara de que ya no necesitamos entonces seguir el procedimiento o hacer lo que se hacía antes de que el Señor viniera a este mundo a morir, porque ya todo eso dice su palabra que Él ya ahora lo hace en el santuario celestial. Ya el Señor ya vino a cumplir la ejemplificación que se hacía en el santuario cuando el Señor no había venido, de cómo llevar, ¿verdad?, al cordero, cómo confesar los pecados, cómo era sacrificado. Y todo eso se ejemplificó en la muerte de Jesús. Se cumplió en la muerte de Jesús. Ahora nuestro real sacerdocio, el real sacerdocio somos nosotros ya, hoy en día. El Señor nos da ese crédito, nos da ese nombre, porque hoy nosotros entonces debemos de tener presente que Jesús está en el cielo intercediendo para el perdón de nuestros pecados. Él es el que nos perdona, Él es el que nos da ese perdón de Nilson. Y claro, es interesante. Por ejemplo, yo quiero citar, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero dice el libro de Éxodo, el capítulo 19, el verso 6, el objetivo con el pueblo de Israel era que ellos fueran una nación de sacerdotes. O sea, Dios los conectó nuevamente con ellos, Dios los salvó, Jesús los conectó nuevamente con el Padre, pero ahora les dice: ustedes son sacerdotes. Y como tú muy bien decías, ¿verdad? Lo que vemos en el santuario es un ejemplo, una ilustración, y como lo conocemos en teología, el tipo de lo que iba a ser el antitipo. El tipo, la ilustración, y el antitipo, el verdadero cumplimiento, ¿verdad? Y dice ya primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, son un real sacerdocio. Eres de la familia real, te dicen, ¿verdad? O sea, tú perteneces. ¿Por qué? Porque eres un hijo. Cuando dice real sacerdocio, no está hablando solo porque es verdadero, sino porque pertenecemos a la familia real. Y la familia real es esa que se prometió: habrá un rey y será de la descendencia de David. ¿Y quién es nuestro rey? Es Dios, ¿verdad? Por eso también dice el libro de Hebreos, cuando habla con respecto a que Jesús es un sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. ¿Melquisedec quién era? Era un rey, pero también era un sacerdote, el que se encuentra en la Biblia, Génesis el capítulo 14. Así que nos damos cuenta realmente, Walter, algo interesante, que cuando el Señor dice: ustedes son sacerdotes también, es porque el sumo sacerdote es quien actúa en primero, y luego por consecuencia aquellos que le han aceptado se vuelven sus hijos, pero como se vuelven sus hijos también son sacerdotes. Y eso se realizaba también cuando Aarón fue ungido como el sumo sacerdote. Ya no fue necesario que los hijos que iban a nacer después fueran ungidos, porque automáticamente nacieron en esa familia, iban a ser sacerdotes. Lo mismo, si nosotros aceptamos a Jesús y aceptamos como sumo sacerdote, también automáticamente nos volvemos hijos de Él y por lo tanto somos sacerdotes. Y ahora sí se entiende, Dios nos ha dado un mensaje de reconciliación. Tú ya eres reconciliado con Dios, ayuda a otras personas a reconciliarse con Dios. Y aquí no se pierde el trabajo que debemos hacer como iglesia, de predicar del Evangelio. Por eso dice primera de Pedro: ustedes son real sacerdocio, pero anuncien de las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es sorprendente realmente, Walter.
Es muy, cuando uno se sumerge, ¿verdad? Le estudia la palabra de Dios, es muy interesante cómo el Señor nos aclara todo esto para Amén, que amén. hoy en día sigamos teniendo la misma noción del plan de salvación, porque se nos olvida y decimos, no, eso ya es parte del antiguo, hoy en día ya es diferente. Tú lo decías, somos sacerdotes, somos el pueblo adquirido por Dios. Ahora, el sumo sacerdote se caracterizaba del sacerdote. Tenía una Del función, sacerdote común, claro. tenía una función especial y por eso nos dice Jesús nuestro sumo sacerdote. Ya no puedes decir tú de Nelson eres un sumo sacerdote, porque ese crédito aún el Señor no se lo ha dado a nadie, porque Él es el único que perdona realmente, que intercede directamente con el Padre, ¿verdad? Y si vamos a sumergirnos a lo del santuario, vamos a ver, ¿verdad?, cuál era el trabajo del sumo sacerdote, porque si ingresaba un sacerdote al lugar santísimo, este sacerdote podría morir, porque ahí habían lineamientos, ¿verdad? Lineamientos, Entonces, claro. es muy interesante cómo el mensaje a los hebreos nos sigue recordando, ¿verdad? El funcionamiento acerca del plan de salvación de Dios. Claro, y nuestro estudio de todo este trimestre vamos a basarlo también, ¿verdad?, en poder comprender esta parte del santuario y de lo que era el sacerdote. Pero nuestro mensaje especial es que lo que pasó Jesús también lo van a pasar sus hijos, dice, ¿verdad? Él fue rey, porque venció. Tú también puedes vencer. Él es un mediador. Tú puedes ser un mediador entre las personas. Él es sumo sacerdote. También se te puede dar el título de sacerdote. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una persona que lleve a otra persona al Evangelio. Correcto. O sea que como lo hemos dicho y como lo iniciamos, Dios habló de muchas formas a sus profetas, pero Jesús también habló en Jesús. Lo que pasa en Jesús puede pasar a ti, te puede pasar a ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has aceptado a Jesús, prácticamente. O sea que Jesús es el vivo mensaje para nosotros. No solo es entonces ver qué dice el mensaje, sino experimentar una vida con ese mensaje que es Jesús. Vamos a ir a una pausa y volveremos ya con nuestra última parte de la lección de Escuela Sabática. Gracias por estar con nosotros. Realmente es una bendición cuando estudiamos la palabra de Dios. Hemos venido diciendo que el mensaje de Hebreos es un mensaje que también reconforta nuestra vida. Lo que ha pasado Jesús puede pasar con nosotros, un mensaje de victoria. Así como Él salió victorioso y se conectó con el Padre, nuevamente nosotros tenemos ese gran privilegio. Y hemos hablado de un tema interesante también, Walter, cuando hemos dicho de que hay un ministerio, y es el ministerio sacerdotal. Pero el ministerio sacerdotal, hablamos de que directamente el mensaje principal es reconciliarse con Dios, reconciliar a otros con Dios. Y la palabra de Dios es clara también que podemos entrar directamente ante el Padre con la oración también. Sí, de Nilsson, vamos a resaltar esta parte, es que es muy interesante, ¿verdad? Dejar en claro qué significa real sacerdocio. Ya explicamos, ¿verdad?, parte de la función de un sacerdote, de un sumo sacerdote, ¿verdad?, lo que se hacía en el santuario terrenal, hablando, ¿verdad?, en los tiempos de Moisés, en el pueblo de Israel en el desierto, y lo que se hacía antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo. Vamos a dar a conocer exactamente real sacerdocio. Esto implica, dice, privilegios increíbles. Los sacerdotes que estaban, ¿verdad?, en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, en el desierto, dice que los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Es que no cualquier persona podía entrar al santuario. Había ese privilegio, se lo tenían, ¿verdad?, los sacerdotes, y el sumo sacerdote también tenía otro privilegio tan alto que Dios se los había concedido. Ahora, es interesante entonces dejar en claro, ¿verdad?, que al momento de que el Señor nos da el crédito de ser llamados un pueblo escogido, real sacerdocio, el Señor hoy nos está diciendo que hoy nosotros, como hijos de Dios, como aceptadores
del sacrificio de Cristo, porque todos somos creación, pero hijo es aquel que lo reconoce. Que lo reconoce, que lo como reconoce padre, a él, ¿verdad? Como padre, y acepta a Jesús. guardar sus mandamientos, Así porque es. el que me ama dice, guarda mis mandamientos. Y guardar los mandamientos de Dios, yo creo que entonces estamos diciendo, yo le pertenezco a él. Por eso entonces el Señor nos dice que él nos da ese crédito de ser real sacerdocio, nos está diciendo entonces que nosotros hoy podemos acercarnos a la presencia de Jesús confiadamente también. al Padre a través de la oración. Claro. ¿Sí? Por eso esa palabra real sacerdocio no es que hoy en la iglesia nosotros digamos, bueno, yo soy un sacerdote, yo tengo la facultad de decir, porque eso a veces se malinterpreta y algunos otros personajes quizá le puedan dar esa interpretación y decir, no, necesitamos sacerdotes dentro de la iglesia, ¿verdad? Por eso decía que hoy quizá Es nosotros... todo aquel, ¿verdad?, que acepta a Jesús. Sí, ¿verdad? Hoy en día debemos dejar claro que ser un sacerdote, decir yo soy un sacerdote, quiere decir que yo entonces estoy contribuyendo para atraer a más personas Al Evangelio. al Evangelio, a la Claro. presencia, a los pies de Cristo. Claro, ¿verdad? y- Esa es la función que hoy nos implica ser llamados linaje escogido, real sacerdocio. Así es, y claramente lo dice, ¿verdad?, el texto, de que lo vemos muy bien en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice. Es interesante. Está claro. Interesante, ¿verdad? Y hablamos de que Walter no es una intercesión por tus obras, no. Ah, mira, porque él está obrando bien. No, es una intercesión por la gracia de Dios, porque Él pagó mi deuda y ahora yo me presento limpio, porque Él ya lo hizo. Y Él mismo dice, ¿verdad? Jesús presenta su sangre. Si alguien falla, si yo fallo, Denilson falla, Walter falla, Él dice, mira, aquí está la sangre mía, por el cual ellos son rescatados. Realmente es maravilloso. No es una intercesión, él no es abogado porque, no, él está actuando bien. No, es un abogado por gracia también. Y eso hay que Amén. entenderlo muy bien, ¿verdad? Exacto, por eso así como había privilegios y hoy nosotros los tenemos, también tenemos responsabilidades. Y la responsabilidad es de compartir esta promesa, este mensaje que es Jesús, que Él es nuestro oportuno socorro, que Él es nuestro único Salvador, que Él es el medio por la cual hoy nosotros somos salvos por su gracia. Amén. Y cuando hablamos también, Walter, de un mejor pacto, hablamos de que en el libro de Hebreos se resalta mucho esto, ¿verdad? Mejores promesas, de una mejor ciudad, un mejor lugar, un mejor pacto, se resaltan mejores mediaciones y podemos encontrar esta palabra que resalta mucho en la palabra de Dios, un mejor. Y cuando hablamos de un mejor pacto, ¿a qué hacemos referencia directamente? No es de que la palabra de Dios cambia, porque muchos interpretamos a veces de esta manera, diciendo, bueno, ya los 10 mandamientos, porque son los estatutos, podríamos decir, del pacto. Son como que las normas, los lineamientos que Dios le dio a conocer al pueblo de Israel en el Sinaí, ¿verdad? Ahí se hizo el primer pacto, ahí con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Nuevamente Dios dice que Fueron infieles y rompieron el pacto. rompieron el pacto. Y Dios no es que ahora dice, bueno, ahí se quedaron, bueno, no aprovecharon la oportunidad. Como a veces decimos, ¿verdad? Cuando nosotros fallamos, bueno, que Dios te bendiga, que Dios mire qué hace contigo. A veces solo se lo recargamos a Dios, pero es que Dios siempre es el único que se preocupa por el ser humano, por la condición que hoy podemos tener. Por eso entonces el libro de Hebreos aclara de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto lo caracteriza porque el Señor dice, ahora entonces yo le di mis lineamientos, le di mis estatutos, pero no lo recibieron, entonces ahora voy a trabajar un poco más en el ser humano, porque el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, nos da a conocer nuestra condición realmente. Tenemos un corazón, dice, de piedra. Por eso el Señor dice, ahora voy a trabajar en sus mentes y en sus corazones. Allí el Señor dice, va a grabar los estatutos, los lineamientos del nuevo pacto. Y Él entonces dice, haré un nuevo pacto con mi pueblo. Entonces, Denilson, entendemos que el mejor pacto que Dios ha hecho en la vida del ser humano hoy en día es entonces trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nosotros sepamos que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, que así nosotros fallemos, que así hoy nosotros quizá hayamos nuevamente hecho como el pueblo de Israel, habramos roto ese pacto. El Señor está dispuesto entonces a darnos ese privilegio, esa oportunidad de optar
de disfrutar del mejor pacto que en la vida del ser humano puede haber encontrado, que es en la mente y en el corazón de uno. Claro, hablando específicamente de la ley, ¿verdad? Pero hablamos también de que el pacto realmente pues es que Dios te salva, Dios te rescata y Dios puede que también, y Dios desea que tú seas ese pueblo especial que llegue a alcanzar la eternidad, pero mientras cuando Él también requiera fidelidad. Aquel que no es fiel ya no entra en el pacto. O sea que el Señor está diciendo, yo necesito fidelidad. Si tú ya no eres fiel, no eres parte de este pacto. Lastimosamente allá ellos no fueron fieles, incumplieron eso. Pero Walter, nos damos cuenta también que eso era la representación del santuario, era tal ritual, pero todo tenía un enfoque al futuro, lo que iba a pasar con Jesús, ¿verdad? Porque en Jesús entonces el antiguo pacto es abolido y ahora el nuevo pacto directamente, que es ahora trabajar en la mente y en el corazón, ¿verdad? Porque esto siempre ha sido, como tú decías, el antiguo pacto dice también cuando Hebreos cita Hebreos 8, el capítulo 8 del verso 8 al verso 12, cuando cita lo de Jeremías capítulo 31, el verso 31 en adelante también, diciendo, ¿verdad? Hay un nuevo pacto, pero el nuevo pacto es porque, el primero se abolió, hay que hacer uno nuevo con aquellos que se quieran comprometer, pero no es únicamente, ¿verdad?, por cumplir las cosas superficiales, sino ahora realmente vamos a escribirlo en el corazón, ¿verdad? Porque ahí es donde salen los actos, como dice también Mateo, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, y la boca normalmente esas palabras se convierten en acciones, esas acciones se convierten en costumbres, esa costumbre en un carácter y ese carácter en un destino al final. O sea que nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando hablamos del nuevo pacto es que Dios quiere trabajar en el corazón de las personas, ¿verdad? Y el mediador de un mejor pacto es porque nuevamente el mejor pacto ahora quiere decir, ya no es necesario todo ese ritual, en Jesús se pudo cumplir esto. Y ahora este pacto que es nuevo y que es el mejor pacto, ¿verdad? Ahora tú puedes ser parte de él si aceptas a Jesús, ¿verdad? Es tan esperanzador el mensaje que vemos en Hebreos realmente. Amén. Y por eso terminamos ya de Nelson diciendo, ¿verdad?, de que el plan de salvación se ha ejecutado de acuerdo a la bendita voluntad de Dios, ¿verdad? Como seres humanos realmente, por nosotros mismos no tenemos méritos para poder, ¿verdad?, tener todas estas bendiciones que Dios nos ha dado, los privilegios, los altos privilegios que vimos, ¿verdad?, al momento de decir somos un pueblo escogido, ¿verdad?, pueblo adquirido por Dios, llamado real sacerdocio. Todo esto nos lleva, ¿verdad?, a reflexionar entonces cómo hasta ahora Dios se sigue ocupando, Dios sigue llamándonos para que nosotros estemos en ese pacto, porque lo que Él ha deseado siempre es que nosotros moremos y habitemos con Él en esas moradas celestiales que Él ha ido a preparar, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Nosotros podemos decir, no, que yo estoy mal, hasta que yo esté bien, porque he escuchado decir eso, a veces decimos, hasta que yo deje este vicio y ahí me voy a acercar a Dios. No, hoy, así como estemos, vayamos a Dios, porque Él es el que nos perdona, Él es nuestro mediador, Él es nuestro defensor, Él nos va a defender. Si yo tengo algunos problemas, tengo miedo hacia mi familia, tengo muchas pruebas hoy en día, el Señor quiere que yo esté dentro de este nuevo pacto, porque Él sigue también siendo el mediador, ¿verdad? Dios sigue ahí intercediendo por nosotros para que este pacto nos alcance, para que este pacto nosotros podamos ser parte de ello y entonces nosotros así poder también asegurar nuestra parte, ¿verdad?, en las mansiones celestiales. Claro, y eso es lo que queremos invitar hoy para toda nuestra hermandad, ¿verdad? Que juntos podamos realmente acercarnos al Señor. La salvación siempre ha sido por gracia, pero al momento de decir, Señor, yo te acepto como soberano, como mi Padre, también por amor respondemos a guardar sus mandamientos. Así que en este momento vamos a orar agradeciéndole a Dios porque en el libro de Hebreos encontramos un mensaje de esperanza. Así que el mensaje de esperanza, el mensaje de Hebreos es Jesús. Amén. Vamos a orar y queremos invitarle ahí donde usted está para que nos pueda acompañar.
Señor, en esta hora te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes, una vez más, Señor, de poder estudiar tu palabra y comprender lo que nos quieres decir en el libro de Hebreos. Suplicamos, Señor, que también tu Santo Espíritu también siga consolando nuestro corazón, siga dando ese mensaje de esperanza para no desanimarnos y continuar y seguir, Señor, en esta batalla sabiendo que tú estás de nuestro lado. Señor, perdónanos si muchas veces tal vez hemos desconfiado de que lo que estamos padeciendo tal vez tú no lo pasaste, pero gracias porque también, así como hubo victoria en Jesús, podemos saber que hay victoria también en nuestra vida. Gracias porque es nuestro defensor, gracias porque es nuestro mediador, gracias porque también es nuestro sacerdote, es nuestro abogado. Y también, Señor, gracias porque aún siendo infieles, nos das ese mensaje de invitación de acercarnos a ti. Suplicamos entonces que seas con nosotros y ayúdanos para que estemos en ese día glorioso cuando tú vengas por segunda vez. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos todo esto en el nombre de Él. Amén y amén. Amén.